Está a punto de dar comienzo Innovatec, del CTI, Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, esta es la sexta edición de Innovatec. Le doy gracias al CTI y a la Dirección de Autonomía Personal de la ONCE por haber contado conmigo para presentar esta sexta sesión. Y bueno, pues se va a hablar hoy de inteligencia artificial. No, realmente pues estamos rodeados de tecnología y a mucha de ella la llaman inteligente, ¿no? Tenemos los teléfonos inteligentes, pues ya tenemos lavadoras inteligentes, termostatos inteligentes, toda una serie de objetos que realmente son muy cotidianos y a los que, bueno, que se denominan como inteligentes. Y bueno, yo diría que además, bueno, pues luego aparte, pues en nuestra vida y hay muchas cosas que, bueno, sin que apenas nos demos cuenta, pues están asistidas, le puedo decir, bueno, pues por algoritmos de inteligencia artificial. Hay debate, ¿no? Hay personas que, bueno, que dicen que son algoritmos, que no es realmente inteligencia, etcétera. Así que, bueno, pues quizás sea una de las cosas que se trate hoy. Pero bueno, pues tenemos pues hoy, pues yo creo que unas personas con las que, bueno, con algunas no, pero con otras he tenido la ocasión de trabajar en algunos proyectos y la verdad que es bueno, pues un honor y una suerte poder contar con ellas. Tenemos María Guijarro, que es profesora titular de, ¿cómo era? De la, bueno, en la facultad, en la Universidad Complutense, del área de arquitectura de computadores. También es la directora de la Cátedra de Accesibilidad, la Cátedra 11 de Accesibilidad. Y es asesora del vicerrectorado también en la Universidad Complutense. También está Joaquín Recas, que igualmente es profesor titular del Departamento de Arquitectura de Computadoras en la Universidad Complutense y colabora con también en la cátedra de Cátedra 11 de Accesibilidad y Tiflotecnología. Luego está Aitor Fernández, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que es el presidente de AEVAC, que es la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado, y que en la actualidad pues, colabora en varios proyectos con el Banco Interamericano, y bueno, pues ha trabajado en varias empresas del sector, en startups, etcétera. Todo ello, bueno, pues relacionado con la inteligencia artificial y con el mundo tecnológico. Bueno, la estructura de la sesión, bueno, pues María y Joaquín pues nos van a dar su visión sobre lo que es la inteligencia artificial y yo pues estoy por cederos la palabra. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias a la ONCE y al CTI por darnos la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy. Nosotros, bueno, nos hemos planteado, Joaquín y yo, una breve introducción a modo divulgativo con algunos conceptos de lo que es la inteligencia o de cómo lo vemos, entendiendo que la inteligencia es algo que va evolucionando, como toda la tecnología. Entonces, lo que en un principio hace años se podía considerar como inteligente, quizá a día de hoy, y vamos a poner varios ejemplos, pues no sería inteligente. Entonces, bueno, Joaquín, empezamos así contando un poco qué consideramos, ¿no? por inteligencia, ¿no? ¿Qué se considera por inteligencia artificial? Pues invitamos al público a pensarlo, a que lo, pues eso, a que de manera coloquial entendamos
¿Cómo llevamos a la máquina, a la computadora, la inteligencia? Para nosotros la inteligencia es la inteligencia propia del ser humano, que es capaz de percibir de su entorno determinada información, procesarla y tomar una serie de decisiones o convivir con ello. Algo así muy resumido de manera muy coloquial. Pues eso mismo es lo que vamos a intentar llevar a la máquina. Vamos a intentar llevar a la máquina que sea capaz de recibir información del entorno de manera cognitiva y procesarla, ¿no? Esa parte cognitiva que tiene el ser humano, que sea capaz de procesarla. Entonces, la inteligencia artificial será la inteligencia aplicada a la máquina, capaz de procesar información externa, aprender de ella, yo creo que esa es la parte más importante, aprender de ella y tomar una serie de decisiones o realizar una serie de acciones. No sé, Joaquín, si crees que se me puede olvidar algo Yo o... creo, yo creo que lo has descrito bien. Yo simplemente quería hacer un poco de hincapié en el aspecto clave de lo que es el aprendizaje. O sea, hoy en día estamos rodeados, como bien decía antes Cristian, de miles de aparatos que llamamos inteligentes, como el teléfono inteligente. Y si somos un poquito críticos con esa terminología, ¿por qué un teléfono es inteligente y un ordenador no? ¿Qué hace un teléfono que no haga un ordenador? O sea, el teléfono nos permite hablar por teléfono, navegar por internet, visitar las redes sociales y una serie de cosas que, bueno, que el computador también lo permite y sin embargo al computador no le llamamos máquina inteligente. O sea, desde mi humilde punto de vista, que a lo mejor alguien me quemará en la hoguera al oírlo, el 99% de las cosas a las que llamamos inteligentes no tienen absolutamente nada de inteligentes. O sea, un enchufe inteligente, una bombilla inteligente, es simplemente un aparato que cuesta 2 duros, que tiene un pequeño receptor de radio en el que yo puedo, en vez de darle al interruptor de la pared, pues hacer eso mismo con mi teléfono, que viene a ser enciéndete y apágate. Y eso hoy en día le llamamos un hogar inteligente. Pues bueno, creo que si intentamos de forma crítica analizar esos conceptos con lo que nos había comentado María antes, que es un sistema capaz de aprender, diremos, bueno, pues todas esas cosas pues no son inteligentes, son simplemente aparatos a los que les hemos pegado una radio, ¿vale? Es como llamar inteligente a la tele. También llamamos inteligente a la tele. A mí me cuesta, uso ese término, ¿no? Lo usamos a diario, pero a mí me chirría un poco, sobre todo cuando intento estar en un foro como este en el que se está hablando de ese tema, en clase o lo que sea. Intento ser un poco crítico, porque la idea principal es, inteligente es algo capaz de aprender. Y bueno, pues Entonces, bueno, viendo ese pequeño matiz que queríamos resaltar a colación de cómo Cristian ha presentado esta primera parte de la charla, en la que es verdad, pues como dice Joaquín, que no todos los sistemas que a día de hoy llamamos inteligentes son inteligentes. Sí lo podrían haber sido hace unos años, cuando empezó la inteligencia artificial y cuando se empezó a definir el concepto. Pero a día de hoy es lo que entendemos, o sea, entendemos y es lo que queremos debatir en este foro, que no se considera inteligencia. Sí queremos resaltar un poquito, ya que estamos aquí dos profesores de la Facultad de Informática de la universidad, pues vamos a resaltar, a recordar un poquito lo que son los tipos de inteligencia artificial, ¿no? Pero esto es teoría pura y dura que lo vamos a ir comentando, no vamos a sacar aquí son conceptos tiza. clásicos, lo que clásicamente se ha llamado inteligencia artificial desde el inicio de la disciplina. Entonces, podríamos definir la inteligencia, los distintos tipos de inteligencia, como sistemas que piensan como humanos, sistemas que van a actuar como humanos, sistemas que piensan racionalmente o sistemas que actúan racionalmente. Y de todo ello vamos a ver unos pequeños ejemplos solamente para intentar entender y que cuando luego vayamos escuchando conceptos que van saliendo, sepamos un poco a qué se refieren. Como vuelvo a resaltar que el objetivo, o sea, a lo que vamos es a definir sistemas que sean capaces de aprender del entorno, o de aprender del entorno utilizando, pues, igual que el ser humano, la parte cognitiva, que es la parte receptora de lo que hay fuera, más la parte del razonamiento, ¿no? Entonces, los sistemas que piensan como humanos van a ser capaces de automatizar actividades para la toma de decisiones, la resolución de problemas, y para aprender. Eso es lo que se conocen como las redes neuronales artificiales, que las hemos escuchado, supongo el público lo ha escuchado en diferentes podcasts o en foros o incluso en series. Salen ahora un montón porque están muy de moda a nivel de investigación y a nivel puntero también.
Tenemos de reconocer que nosotros nos dedicamos a la investigación en inteligencia artificial y a nivel puntero las redes neuronales destacan, porque resuelven muchos problemas. ¿Y cómo se define una red neuronal? Aunque luego entraremos más en ello. Pues una red neuronal, cuando se plantean las primeras redes neuronales a nivel de computación, se plantean igual que funcionan en el cerebro humano, ¿no? Una serie de nodos conectados entre sí que transmiten información hasta llegar a un punto final, que es la toma de decisión o el aprendizaje o una resolución, etc. Los sistemas que actúan como humanos se van a definir aquellas computadoras que son capaces de realizar tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Eso podrían ser los robots. Pero yo aquí quiero resaltar, porque luego iremos sin enrollarnos mucho, porque aquí nos enrollamos y sin enrollarnos mucho, pero que un robot es una máquina capaz de automatizar tareas. Pero es una máquina, es un hardware que, como bien conocéis, están los robots humanoides que tienen forma de humano, pero hay robots industriales que automatizan tareas de la industria. Esos robots es el hardware, es la parte de fuera. Es, por poner un símil, es nuestro cuerpo, pero luego se le dota o bien de programas sin inteligencia, simplemente de automatización, o bien con programas inteligentes. Y ahí es donde tenemos un robot con inteligencia artificial. Pero no todos los robots tienen inteligencia artificial, ¿vale? Los robots es la máquina capaz de hacer tareas de manera automática, ¿vale? Y luego los sistemas que piensan racionalmente son aquellos que son capaces de emular la lógica racional que tenemos los seres humanos. Para ello utilizamos modelos matemáticos, utilizamos diferentes tipos de algoritmia buscando el simular ese pensamiento racional que tenemos nosotros. Pero claro, para poder simular ese comportamiento tenemos que ser capaces, o le tenemos que dar a la máquina la capacidad de percibir y actuar en consecuencia a ese razonamiento. Eso es lo que en inteligencia artificial se llaman los sistemas expertos, ¿vale? Que son sistemas, bueno, pues esos sistemas expertos en diferentes ámbitos de conocimiento, donde están nutridos de un de una base de conocimiento en la que actúan. Y por último, ya no me enrollo más, serían los sistemas que actúan racionalmente, que son aquellos, en este área están los agentes inteligentes, que son pequeños nodos que van a aprender y son capaces de interactuar entre ellos de manera racional, igual que lo hacemos los seres humanos, pero los agentes inteligentes, bueno, pues también hay un debate en todo ello porque son nodos independientes, individuales, capaces de interactuar entre todos. ¿Eso significa que tengan que ser inteligentes? O sea, para que sean inteligentes, ¿qué tienen que tener? La capacidad de aprender de las interacciones que hay entre ellos, ¿vale? Entonces, yo aquí, Joaquín, no sé, a lo mejor Sí, comentas... quería comentar algunos conceptos sobre el aprendizaje, que como ha introducido antes María, el tema de las redes neuronales. Las redes neuronales lo que pretenden es imitar el comportamiento del cerebro y se inventaron hace bastantes años, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero creo que en la época de los años 70 o los años 80, en el que básicamente está compuesto por unidades bastante sencillas, muchas de ellas que se interconectan, y dentro de cada neurona lo que se almacena es una pequeña función que hace una suma ponderada de todas las entradas. Una neurona está conectado a cientos de neuronas, ¿no? Y genera una señal de salida. Tiene 100, por ejemplo, señales de entrada, 50 señales de entrada, un montón de señales de entrada, hace una suma ponderada de todas esas señales de entrada y genera a la salida una sola salida, que va conectada seguramente a otro montón de neuronas. Bien, ¿cómo somos capaces o en qué consiste el que una red neuronal aprenda? Precisamente en hacer ese tipo de suma ponderada. ¿Qué peso le doy a cada una de las entradas para generar la salida? Algunas de esas entradas a lo mejor son irrelevantes para una salida concreta y otras tienen un peso muy elevado. Entonces, entrenar una red neuronal consiste básicamente en eso, en dar una serie de pesos a las entradas para generar una salida para cada una de las entradas. ¿Y normalmente esto cómo se hace? Pues esto se hace invirtiendo muchísimo tiempo de cómputo en hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. O sea, nosotros, si por ejemplo queremos enseñar a una red neuronal a detectar una cara, digitalizamos la señal, hacemos una foto digital y le marcamos a cada cara, hacemos un cuadradito con la persona y le ponemos el nombre.
procesamos esa información para que se pueda alimentar dentro de una red neuronal y constantemente le decimos, estudiamos la salida y decimos, has fallado, has fallado, has fallado, has fallado. Vamos metiendo muchas veces información, cambiando los pesos hasta que acierta. Entonces, para entrenar una red neuronal se necesitan miles de imágenes, muchísimo tiempo de proceso, y eso hizo que cuando se inventaron las redes neuronales, pues no fuesen realmente efectivas, porque era imposible entrenar algo complejo porque no se disponía de ordenadores suficientemente potentes. Hace relativamente pocos años se dio un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la cantidad de procesamiento que se podían hacer de esas unidades utilizando las tarjetas gráficas a esas unidades concretas, y realmente en los últimos 10 años, últimos 5 años, hay una revolución muy grande, un uso muy intensivo de redes neuronales que están dando resultados muy buenos para sistemas de reconocimiento de voz, reconocimiento de cara, reconocimiento de todo tipo. Ahora bien, esto tiene una pequeña, yo lo veo desde el punto de vista técnico, una pequeña pega, y es que las redes neuronales son inteligencia artificial no explicable. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes una red neuronal que te dice, le metes una foto y te dice, esta persona es fulano, y tú te das cuenta de que se ha equivocado, de que no es esa persona, que es otra. Tú no puedes comprobar o no puedes ver qué decisiones ha tomado la red neuronal desde el punto de vista de algo entendible para saber por qué ha acertado y por qué ha fallado. Entonces, las redes neuronales se utilizan intensamente para cosas como discernir qué currículum son los que le interesan a una empresa, pero a veces tienen la pega de que no le pueden decir a la persona de recursos humanos en qué ha basado su decisión. Ha sido entrenada con muchísimos currículums en los que se les ha dicho cuáles son buenos y cuáles son malos, pero la red neuronal no te dice el motivo por el cual ha tomado esa decisión. Y entonces ahí es donde entran en juego otro tipo de inteligencia artificial, que es lo que comentaba antes María, que son los sistemas basados en reglas o sistemas expertos, en los que sí que se puede hacer una trazabilidad de cuáles son los motivos que han llevado a una red neuronal, a un sistema experto, a decirte, este es un candidato óptimo y este no lo es, para, por ejemplo, intentar reducir los sesgos, ya sea por género, por ubicación en la que te encuentras, por estrato social, etc. Entonces, la inteligencia artificial hoy en día es súper demandada, súper utilizada para un montón de cosas, pero a veces surgen cierta problemática a la hora de su implementación porque la utilizamos un poco como caja negra. Nosotros tenemos la entrada, metemos las fotos, metemos los currículos, metemos lo que sea por un lado y simplemente nos devuelve un resultado en el que a veces es difícil analizar cómo de bueno o de malo es ese resultado. Y eso es algo muy interesante y muy importante, como veremos luego en la parte un poco relacionada con el coche autónomo, en qué se basa el coche autónomo o los coches que hoy en día para tomar las decisiones de tengo que frenar y que me choque el de detrás o tengo que atropellar a un peatón, por ejemplo. Son cosas muy interesantes a tener en cuenta cuando estamos desarrollando inteligencia artificial y metiéndolo dentro de una máquina. Sí, eso nos contará luego Aitor. Ahora, claro, en relación a lo que ha contado Joaquín, sí que comentar que, claro, todo esto son aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial. Como os ha comentado Joaquín, el reconocimiento de caras. Vamos al aeropuerto y en el aeropuerto, cuando nosotros ponemos ya el pasaporte, hace poco tuve que viajar a Inglaterra, con lo cual tuve que llevar el pasaporte, te miran, te hacen un reconocimiento facial de la cara y te la reconocen si se parece a la de tu foto del pasaporte. No es una persona a la que mira si la foto del pasaporte eres tú o no. Y puedes ser tú de hace, a lo mejor no 10 años porque tendrías que renovar el pasaporte, pero la de hace 8 años. Y ya digo yo que desde hace 8 años aquí vamos cambiando. Esas redes neuronales que aplican, que decimos que aplican inteligencia es porque van aprendiendo de cómo va evolucionando, de cómo vamos cambiando las personas para poder reconocer las caras. Sí que quería matizar un poco en relación a lo que comentábamos al principio, que no todo ya se considera inteligencia. Antes, el reconocimiento de caracteres por OCR se consideraba inteligencia artificial. Ahora mismo esas técnicas están fuera de lo que se considera inteligencia, porque no se considera que se aprenda. Si tú tienes unos números con tu matrícula del coche y pasas a un parking, fue un boom tecnológico aquellos parkings donde te echaban una foto a la matrícula y te daban tu ticket con tu matrícula del coche y luego tú lo pagabas, te reconocen la matrícula y puedes salir. Eso que ahora mismo ya estamos todos acostumbrados y que estamos acostumbrados a vivir con ello, al principio se consideraba inteligencia artificial, ahora ya no. ¿Por qué?
porque no hay aprendizaje, ya está catalogado, ya está dado, es un sistema estanco, estático. El 1 es el 1, el 2 es el 2, la B es la B, no tiene más, no hay que hacerle más, no tiene que aprender para seguir evolucionando, con lo cual deja de considerarse sistema inteligente. Eso es un poco el matiz que queríamos dar en esta charla para poder ver cómo puede ir evolucionando. Comentar ahora, pues, principales aplicaciones de la inteligencia. Aplicaciones que tenemos en nuestro día a día y que se utilizan a nivel social. Cuando abrimos una página web y nos sale un asistente, un bot, o llamas al seguro y se te pone una máquina y te va reconociendo, se supone que ahí hay determinada inteligencia, sobre todo a la hora de procesar el lenguaje natural, porque el procesamiento del lenguaje natural se hace en base a la inteligencia, igual que lo hace el ser humano. O sea, el ser humano es capaz de entender una conversación porque es capaz de procesar el lenguaje con el que se está comunicando. Pues lo mismo nos ocurre. Los traductores aplican inteligencia ya que tienen que interpretar. O sea, el que solamente traduce palabra por palabra no, pero cuando ya se le da un sentido y una interpretación al texto que estamos traduciendo, allí detrás hay inteligencia. Bueno, pues en la bolsa, en las finanzas, para ver cómo va evolucionando, a la hora de hacer modelos climáticos y poder ver las variaciones que hay, en todos esos términos se aplica inteligencia. En la agricultura de precisión hay un campo muy grande de investigación, se llama agricultura de precisión, donde se aplica inteligencia, aparte de automatizar los tractores, no al nivel del coche autónomo, como luego veremos, pero sí de dotarles de determinados sensores y de determinadas actuaciones, sobre todo a la hora de trabajar los cultivos, no de conducir o de manejarse de manera autónoma, pero sí de trabajar los cultivos. En la logística, el transporte, en la sanidad, en todos estos sectores de los que estamos en nuestro día a día, llevan detrás algoritmos que están aprendiendo del curso de la dirección por donde va la sociedad para poder aportar más información. Lo vemos, ¿no? ¿Quiénes son las compañías que más poder tienen? Pues las compañías que más información tienen acerca de nosotros. Porque hay una persona detrás que está diciendo, a María le gusta esto, lo va a comprar, o le gusta más comprar pescado, le gusta más comprar, no sé, verdura. No hay una persona que está detrás de cada movimiento que nosotros hacemos en Internet, por ejemplo. No hay una persona detrás aprendiendo de nosotros. Hay un sistema que aprende de los usuarios y que aprende de los clientes con el fin de dar un modelo optimizado de lo que nos quieren ofrecer. Entonces, bueno, esto es un poco en relación a las aplicaciones de inteligencia en nuestra vida cotidiana, y Joaquín iba a resaltar. He buscado algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial específicamente diseñados para personas que tienen alguna dificultad en la visión, y me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, Microsoft, que tiene muchos proyectos relacionados, dentro de las versiones más actualizadas de Microsoft Word, es capaz de hacer lo que denominan autodescripción de las imágenes. O sea, cuando estamos utilizando el revisor de pantalla para leer un documento Word, por ejemplo, o una página web o lo que sea, el revisor de pantalla nos lee la etiqueta o el texto que haya puesto la persona que está haciendo ese documento o esa página web como texto alternativo para la imagen. Pues es muy interesante que proyectos empresas como Microsoft o como Facebook tienen ya algoritmos de inteligencia artificial que son capaces, y los podemos probar en el Word, por ejemplo, que son capaces de hacernos una breve descripción de la imagen. Y yo he hecho algunas pruebas así un poco caseras, pues he cogido una foto de un perro, de varias personas, y bueno, el trabajo no es muy refinado, pero sí que es capaz de decir de forma automática: en esta imagen hay un perro que está con la boca abierta, o hay dos personas en una pradera o en un bosque. Y ese tipo de pequeños sistemas que son no muy complejos, que analizan imágenes y que nos dan una breve descripción, pues son realmente útiles. Otras aplicaciones más novedosas, pues he visto un proyecto de Microsoft que se llama People Lens, si mal no recuerdo, que son una especie de gafas de realidad aumentada o de realidad virtual que la prueba la hacen con personas totalmente ciegas,
que se ponen las gafas, estas gafas recogen la imagen en tiempo real, la analizan en tiempo real que te rodea y son capaces de utilizar audio en 3 dimensiones para explicarle a la persona ciega dónde están sus conocidos, las personas que son capaces de reconocer si están a la derecha, si están a la izquierda, si están alejando, si se están acercando. También hay una aplicación muy semejante de Microsoft, que de hecho en la página de Microsoft aparece una foto de Christian utilizando esta aplicación, que me llamó bastante la atención, en el que pues también te da descripción de las cosas que tienes delante, te lee documentos, te lee señales de tráfico y demás. De momento es una aplicación para el móvil que utiliza la cámara del móvil y entiendo que un sistema de inteligencia no he visto directamente si es online o directamente te lo hace la aplicación instalada, o sea, si requiere una conexión a internet o no, pero bueno, son Sí, la aplicaciones, requiere. sí Ujú. requieren, son Sí, sí. aplicaciones muy prometedoras que utilizan la inteligencia artificial pues para ayudar en este caso a las personas que tienen alguna dificultad en la visión y que me han resultado muy interesantes. No sé si Cristian en este caso concreto tiene algún feedback acerca de esta aplicación que nos puedas decir. Bueno, en esta aplicación que colaboró el CTI también muchísimo bueno, en afinarla bueno, y en convencer a Microsoft para que la tradujeran al español lo antes posible y todo ese tipo de cosas. Bueno, esta aplicación, efectivamente, yo creo que lo que se ve ahí, ¿no?, es el uso de esa capacidad de computación, ¿no?, que es tan necesario para la ejecución de todos estos algoritmos, ¿no?, que son las APIs, ¿no? Las APIs pues, que tiene Microsoft, que tiene Google, que tiene Amazon y que ponen a disposición de desarrolladores modestos o pequeños como puede ser cualquiera de nosotros y que ponen todo un sistema de inteligencia artificial a través de sus APIs para poder acceder pues, a un montón bueno, pues de recursos que no se podrían llevar en un móvil y que por otra parte no seríamos la mayor parte de nosotros y de la mayor parte de los profesionales de la informática capaces de desarrollar, ¿no? Ni de entrenar, etcétera, ¿no? Y Entonces, claro. hoy en día el procesamiento de imágenes en tiempo real es algo muy costoso computacionalmente. A un teléfono móvil, incluso uno de gama alta, le costaría bastante ser capaz de analizar la imagen según el usuario la va tomando para dar información relevante. Entonces, por eso era mi cuestión de ¿es capaz el teléfono de hacer según qué procesamiento? Pues en este caso requiere una conexión a Internet, las imágenes se suben a los servidores de Microsoft, el servidor de Microsoft hace el procesamiento y te devuelve la imagen. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que según se vaya actualizando este servicio, en este concreto por parte de Microsoft, cada vez obtendrás mejores resultados y, por ejemplo, no te gastará toda la batería solo para ver a ver qué elementos tienes en la batería, pero tiene un poco la desventaja quizá de la privacidad. Nosotros estamos cediendo toda esa información a Microsoft con la esperanza de utilizarlo, de que ellos lo utilicen de forma en beneficio para la sociedad. Pero bueno, Microsoft, como no, es una empresa privada, claro, ellos tienen que tener de alguna manera retorno. Ujú. Pero, bueno, de hecho, pues no, pues ahora pues hemos visto los nuevos, el iOS 16, ¿no? Pues tiene sistemas también de reconocimiento de entornos, ¿no? Que tan útiles resultan pues para las personas ciegas. Y ahí lo único, tengo mis dudas sobre cuánto consulta en la red, ¿no? Pero bueno, pero sí que llevan directamente, ¿no? Hardware pues con cierta capacidad de procesar toda esta, ¿no? Llevan chips que ellos llaman de inteligencia artificial, pero bueno, que sí que hacen parte del proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene sus detractores, pero bueno, pues ahora con un teléfono, con un iPhone, pues puedes localizar puertas, ¿no? Por ejemplo, andando por la calle, siempre que lleve un LiDAR, ¿no? Que todo eso seguramente es de lo que luego nos va a hablar Aitor, ¿no? De los distintos sensores que se pueden utilizar para dar esa información que decíais al principio, que requiere un sistema de inteligencia para devolvernos una única respuesta, un resultado, ¿no?
Entonces, pero sí, efectivamente, para nosotros, ¿no? La aplicación en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, pues sea todo bienvenido por ahora lo que vamos viendo, que está empezando, pero que desde luego es muy prometedor. No sé si os parece bien, podemos, yo creo, enlazar un poco esto con Aitor y que nos comente pues, la segunda parte de la charla, que es ya más relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial para lo que es el vehículo autónomo. Vale, pues si queréis empiezo ya directamente. Vale. Querías que presentase a la vez unas transparencias, ¿no? Sí, si me las podéis poner, ir pasando mientras que os voy hablando, así la gente tiene un poquito de feedback sobre ello. Son más que nada ilustrativas. Vale. ¿Me podéis Y confirmar simplemente... si se ven las transparencias? ¿Cómo? ¿Me podéis confirmar, María? ¿Me puedes Espera, confirmar? no Yo- las tiene, se ven, pero no las tienes puestas en modo presentación. Me Vale, parece que abajo a la... Ay, vale, ahora lo ¿así? tiene ya puesto en modo presentación. Perfecto. Pues cuando quieras, Aitor. Bueno, pues lo primero que os quiero decir es que unas cuantas de estas imágenes que vais a poder ver en la presentación han sido generadas por inteligencia artificial. No sé si habéis visto que OpenAI, que es la digamos, sección que está manejando Elon Musk para investigar en todo el tema de inteligencia artificial, ya están generando imágenes completamente por inteligencia artificial. Así que es algo ya Perdonadme, un salto brutal. Aitor, nos preguntan que si las podemos describir, si iremos según vayas pasando las transparencias, si queréis, o si nadie nos dice lo contrario, o Joaquín y yo las vamos describiendo. Son más que nada ilustrativas, o sea, no hay Vale. Ahora, realmente nada de lo que vaya a decir que aporte extra, es simplemente por imágenes de situaciones en relación a lo que yo voy diciendo, así que tampoco va a haber ahora mismo mayor problema. ahora mismo está la transparencia de presentación tuya Sí, con el logo de AEBAC. exacto. Cuando nos digas, vamos pasando y Vale, o pues bien empiezo Joaquín o yo. yo. Y nada, a ver, si queréis también ignorarla porque no aporta realmente más que una mera cosa ilustrativa. Así que si va a ser un problema en el tema de las descripciones, pues nada, he quedado simplemente con mi voz Vale. y lo dejamos estar, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues a ver, yo me llamo Aitor Fernández, soy el presidente de AEBAC, de la Asociación Española del Vehículo Autónomo y Conectado. Hoy quería hablaros un poquito sobre todo ese potencial que va a tener la movilidad autónoma de cara a futuro y ser capaces de entender un poquito de qué estamos hablando cuando comentamos temas del coche autónomo, de la movilidad autónoma, de todas estas tecnologías que van a verse involucradas. Lo primero de todo es avisar de que voy a utilizar algún término en inglés, automáticamente lo voy a explicar en castellano, pero es simplemente para que os vaya sonando cuando escuchéis algo en relación con todo este mundo, ¿vale? Son poquitos, pero eso, intentaremos hacerlo lo más sencillo posible. Vale. Allá por 2004, yo, escuchando un programa en la radio, ya empecé a oír temas sobre la movilidad autónoma. Había una competición que iba a celebrarse en el desierto de Mojave, en California, que se llamaba el DARPA Challenge 2004, el desafío DARPA 2004. DARPA es una agencia del ejército de los Estados Unidos. El objetivo de esta competición era conseguir que un vehículo pudiera recorrer varios kilómetros a lo largo del desierto sin ningún tipo de intervención humana. En aquella competición participaron varios de los ingenieros y de los emprendedores que más han contribuido a impulsar la movilidad autónoma hasta el día de hoy. Empresas como Waymo, la filial de Google, Uber, Aurora, Nuro, son empresas que han recibido contribuciones muy importantes o directamente han sido fundadas por alguno de estos locos que soñaba en aquel momento con conseguir una movilidad autónoma plena. Cuando se celebró esta competición, allá por 2004, ni un solo vehículo consiguió terminar el recorrido. Pero ya se empezaron a cimentar
esos primeros pasos de este futuro que tenemos por delante, esta revolución que nos va a llegar en los próximos años. Tan solo 2 años después, en 2006, con la segunda edición del desafío, ya hubo varios equipos que consiguieron llegar a la meta, haciendo realidad este sueño. Desde aquel momento hemos tenido grandes expectativas sobre el potencial de este tipo de tecnología, sobre qué nos va a traer este nuevo modelo de movilidad. Hemos tenido grandes titulares, declaraciones grandilocuentes y un sinfín de promesas. Pero después de todo este tiempo, solo nos queda la frase que pronunció Peter Thiel, uno de los mayores inversores de Silicon Valley, en referencia precisamente al ecosistema de Silicon Valley, en el que decía, nos prometieron coches voladores y a cambio nos dieron 140 caracteres. No tenemos coches voladores, ni tampoco tenemos coches autónomos. O tal vez sí. Lo primero que deberíamos hacer, yo creo, en este sentido, es centrar las bases de esta charla y comenzar definiendo qué entendemos por un coche autónomo. Un coche autónomo, para muchos, es un coche que es capaz de recorrer kilómetros y kilómetros de forma completamente autónoma, es decir, sin ningún tipo de participación humana en el proceso de conducción, independientemente de las condiciones del tráfico, de las infraestructuras o de la meteorología. Hablamos del tráfico, de las infraestructuras, de la meteorología, porque obviamente no es lo mismo conducir en condiciones de tráfico hiperdenso en el centro de una ciudad que hacerlo en un área rural donde apenas te vas a cruzar con ningún coche. No es lo mismo conducir en una carretera de alta montaña o hacerlo en una autopista perfectamente asfaltada. Y tampoco es lo mismo conducir a lo largo del día con unas condiciones lumínicas óptimas, es decir, con una iluminación perfecta para la visión del vehículo, que hacerlo en plena noche, con el suelo nevado y en medio de una gran ventisca. Entonces, básicamente, conducir no es algo tan sencillo. Si lo linkamos con lo que estabais comentando vosotros ahora mismo, María y Joaquín, no vale con desarrollar un algoritmo que nos diga, oye, si sigues el mapa y vas por el carril de la derecha, vas a llegar a tu destino. No, la cosa no funciona así. Conducir implica tomar decisiones de forma continua, adaptarse al entorno, ser capaces de pensar en el estado del vehículo, de la carretera, de cualquier imprevisto que pueda surgir. Por ejemplo, que se cruce un animal en medio del camino. Algo que para nosotros es tan evidente como que un carril está en el lado derecho y continúa, en el caso de que se haya borrado un poquito la pintura por simplemente el uso de la infraestructura, para una máquina que esté basada única y exclusivamente en algoritmos puede ser algo completamente imposible. Así que necesitamos dar un salto más, necesitamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y un sinfín de tecnologías adicionales que van a contribuir a hacer que esta conducción sea lo más segura posible. Y estas tecnologías las podemos clasificar en 3 grandes tipos. Aquellas que están relacionadas con la autonomía, como por ejemplo son todo el tema de los sensores, es decir, cómo el vehículo va a ver todo lo que ocurre a su alrededor. Pues las cámaras, el LiDAR, el láser para poder medir las distancias, los radares, también todo el procesamiento de la información a nivel hardware, es decir, los microprocesadores, los microchips, con toda la crisis que hay o que había hasta hace nada en este sector. Y, como no, obviamente, la toma de decisiones, el análisis de esos datos mediante la inteligencia artificial. Tecnologías vinculadas, en un segundo término, con la conectividad. Aquí hablamos del 5G, que va a estar, obviamente, fundamentalmente dirigido a las máquinas, no a las personas. El V2X, primer término. El V2X básicamente hace referencia a las comunicaciones del vehículo con otras cosas. V2B, por ejemplo, el vehículo con otro vehículo, o con las infraestructuras, o con los usuarios de la vía pública, o con la red. Está el Edge Computing, segundo término, que básicamente hace referencia a cómo la información del vehículo va a ser capaz de procesarla en el mismo interior del vehículo, sin necesidad de comunicarse con el exterior. O el Internet de las cosas. Pensemos que vamos a vivir en ciudades inteligentes, que van a estar plagadas de dispositivos que van a estar enviando información de forma continua. Pues esa información al vehículo también le puede resultar de interés. Y en un tercer lugar, recordemos, tecnologías vinculadas con la autonomía, vinculadas con la comunicación, y en un tercer lugar, vinculadas con aquellos servicios facilitadores. Es decir, servicios que van a proporcionar
más funcionalidades de cara al vehículo. Por ejemplo, el blockchain para todo el tema de micropagos o la realidad aumentada y la realidad virtual inmersiva para todo el tema de entretenimiento. Estas son solo unas pocas de las tecnologías que va a incorporar el vehículo autónomo. No son, desde luego, todas. Y esto ya nos hace pensar que el coche autónomo va a ser el mayor agregador de tecnologías de toda la historia. Pero aparte de ser el mayor agregador de tecnologías, además las va a exprimir hasta su última potencia. Porque, claro, mirad, pensemos en algo, por ejemplo, si tenemos ahora mismo en nuestros bolsillos un dispositivo que es capaz de tener más capacidad de computación, de realización de cálculos, de la que tenía la NASA cuando mandó al primer ser humano a la Luna en 1969, y nos centramos en una sola de sus tecnologías, por ejemplo, el GPS, ¿qué ocurre? Que nos da un margen de error de más o menos 5 metros a la hora de guiarnos por las calles. Esto, en términos generales, es increíble, es una maravilla. Pero claro, para una persona que, como puede ser mi caso, que soy ciego, pues si quiero localizar un portal me es un poco más difícil. Voy a tener que recurrir a algún tipo de ayuda adicional. Si se me cae una llamada de teléfono, no pasa más allá de una mera molestia porque se haya caído la cobertura. O si se cuelga el sistema operativo, bueno, es un problemilla porque implica resetear el teléfono y demás, pero bueno, solventable. Pero ¿qué ocurre si cualquiera de estas cosas pasa cuando estamos conduciendo? Claro, pensemos que podemos querer aparcar, más o menos 5 metros de error, a tomar por saco la defensa. Podemos querer cruzar un paso, o sea, frenar en un paso de peatones. Si hay alguien cruzando, lo estamos poniendo en riesgo. O si queremos hacer un adelantamiento y lo hacemos en condiciones de baja visibilidad, con lo cual necesitamos esa visión de parte de los otros vehículos, al final estamos comprando muchas papeletas para que pueda haber un accidente. Así que estas tecnologías van a tener que funcionar desde el principio a un nivel como nunca antes habíamos imaginado. Entonces, todas estas tecnologías se van a tener que optimizar hasta un nivel insospechado y eso va a traer grandes beneficios de cara a toda la economía y a la sociedad, y en especial a las personas con algún tipo de necesidad especial. Si volvemos un poquito al inicio, si existen coches autónomos a día de hoy, quizás deberíamos de hablar de cuál es la definición de cómo la industria entiende la movilidad autónoma, o la conducción autónoma, mejor dicho. Para clasificarla, la industria ha definido 6 niveles de autonomía, que van desde el nivel 0, automatización, es decir, todos los vehículos que circulaban en el siglo XX, hasta el nivel 5, que básicamente ya implica que no necesitamos un volante para ir en el interior del vehículo y hacerlo con total seguridad. El coche haría todas las maniobras necesarias para llegar desde el punto de origen al punto de destino. No me quiero meter mucho en el tema de los niveles porque sería complicarlo un poco demasiado, pero simplemente por dar unas pinceladas, el nivel 1 implica que el coche sea capaz de tomar, de girar a izquierda y derecha para mantenerse dentro del carril, lo que se llama la función de mantenimiento de carril, difícil, o el control de crucero adaptativo, es decir, que sea capaz de mantener la velocidad correcta en función de la situación. Una de estas dos funciones. Cuando llegamos al nivel 2, que es el nivel que tienen los Tesla ahora mismo, seguro que la mayor parte de vosotros habéis oído hablar de Tesla, el nivel 2 ya implica que ambas funcionalidades están disponibles. Es decir, el coche es capaz de girar a izquierda y derecha y también es capaz de adaptar su velocidad a la situación. Coches de nivel 1 empezaron a surgir en 2012. La mayor parte de los fabricantes de la industria de automoción ya hacían vehículos a partir de ese año, con nivel de autonomía 1. Nivel de autonomía 3. Mercedes va a sacar un vehículo el año que viene. Y esto es un salto abismal. Hasta el nivel 3, más o menos, la responsabilidad recae siempre en el conductor, salvo en el nivel 3 en algunos contextos determinados que el fabricante ya puede ser responsable de las situaciones. Eso sí, siempre y cuando cumpla unas determinadas condiciones. Por ejemplo, que la conducción autónoma se lleve a una determinada velocidad y en un determinado espacio que define el fabricante. Mercedes lo hace para determinadas autopistas en Alemania.
Si pensamos en el nivel 5, a día de hoy hay una serie de proyectos, fundamentalmente en Estados Unidos y China, que ya están tocando este nivel de autonomía. Waymo, por ejemplo, la filial de Google, a día de hoy lleva 4 años, más o menos, en la ciudad de Phoenix, Arizona, operando con vehículos de nivel 5. Hace poco más de un año, más o menos, ya lanzó el servicio de forma pública, sin necesidad de un conductor que vaya pendiente de la carretera. Cruise, la filial de General Motors, está empezando sus actividades en San Francisco. Hay otras muchas empresas que lo están haciendo también en California, como Nuro, de reparto, TuSimple, en Texas y Arizona. O sea, se está empezando a mover muchísimo todo el sector y esto va a suponer un avance increíble para todo el potencial que va a venir de ello. Entonces, aquí hay una cosa clave. Nosotros nos hemos llamado la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado. No estamos hablando del coche autónomo, estamos hablando del vehículo autónomo conectado. ¿Por qué? En primer lugar, por el tema de la conectividad, porque va a hacer falta una conectividad para todas esas comunicaciones que mencionábamos antes entre el vehículo y otros elementos del entorno, como otros vehículos, como las personas, como las infraestructuras, para asegurarnos de que la conducción autónoma es lo más segura posible, especialmente en entornos urbanos. Y luego, por otra parte, el vehículo, al final, por la carretera no circulan solo coches. Tenemos también furgonetas, tenemos camiones, que también van a disfrutar de niveles de autonomía. Es más, muchas de estas tecnologías se van a poder utilizar perfectamente en ellos. Pero es que también están los aviones. Los aviones, a fin de cuentas, son los primeros medios de transporte que empezaron a utilizar las tecnologías de autonomía. Desde hace décadas, la mayor parte del vuelo se realiza en piloto automático. Simplemente el tema de los despegues y aterrizajes se hace con control manual. Y hay proyectos a día de hoy que ya están investigando cómo pueden automatizarse también estas tareas. Los trenes, los barcos, los mini autobuses autónomos estos que hay en los aeropuertos, que se llaman pods o shuttles, son todo una serie de vehículos que cada vez traen más funcionalidades. Los drones, los robots. Al final son todo tecnologías que a día de hoy ya podemos empezar a ver todo el potencial que tienen y cómo van a cambiar de forma radical la forma en la que nos relacionamos a nivel económico y a nivel social. Entonces, respondiendo a la pregunta de ¿ya hay coches autónomos a día de hoy? Sí, ya los hay. Quizás no puedan salir de esas calles que tienen delimitadas, pero ya los hay. Y el camino va a ir cada vez a más. ¿Hay vehículos autónomos? Pues obviamente todos los estamos viendo. En Barcelona, creo que es la línea 9 de metro, ya es 100% autónoma. Podría circular perfectamente sin conductor. En Londres tenían el objetivo, que se ha retrasado un poquito con la pandemia, de que el metro fuera completamente autónomo. Cada día va a haber más medios de transporte que lo sean. Así que el futuro ya está aquí. Decía uno de los sociólogos que más me gusta, Jeremy Rifkins, que cuando ocurre una mejora sustancial, tanto en las comunicaciones como en la logística, como en la energía, se produce una gran revolución. Y esto es muy fácil ver a nivel histórico. Si hablamos de temas de comunicaciones, pues desde aquellas señales de humo a distancia, pasando por la escritura, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la radio, Internet. Si hablamos de la logística, pues la utilización de la fuerza animal, hasta el ferrocarril, el automóvil, el avión, en un futuro quizás Hyperloop, volvemos a hablar de Elon Musk. Hyperloop es un sistema de transporte que dice que a través de una serie de túneles se van a poder alcanzar velocidades ultrasónicas para el transporte de personas entre ciudades. O sea, va a ser brutal. Y si hablamos de la energía, pues tenemos, por ejemplo, la máquina de vapor, tenemos los molinos de agua y de viento, la máquina de vapor y la energía nuclear. Todos ellos han supuesto grandes avances para la productividad y para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
Pensemos en cómo se vivía tan solo hace 300 años y en cómo se vive hoy, con todas estas mejoras. Y si nos paramos a pensar por un momento, hay algo de lo que estamos hablando hoy que cumple a la perfección con las 3 dimensiones. El vehículo autónomo conectado. Porque a nivel de comunicaciones va a impulsar de forma decisiva el 5G. Porque, pensemos una cosa, un coche autónomo va a generar al día más de 50 terabytes de información. 50 terabytes. Si eso lo ponemos en términos de una flota, la cantidad de datos que van a generar es increíble. Pero si además pensamos que todo el tráfico pueda llegar a funcionar en una ciudad mediante conducción autónoma, o sea, la cantidad de datos que eso que va a mover va a ser impensable. Por eso hace falta una red de comunicaciones lo más ancha, estable, fiable y rápida posible. Si pensamos a nivel logístico, claro, si tenemos localizados todos los vehículos a la perfección, somos capaces de trazar mucho mejor las rutas. Podemos pensar en modelos como el taxi compartido. Podemos intentar evitar de una vez que los camiones vayan vacíos, que buena parte del tiempo, a nivel de la logística, los camiones van vacíos. Y es un auténtico drama a nivel ambiental. Y a nivel energético, si somos capaces, única y exclusivamente con esto, de mejorar la conducción, optimizándola al máximo, evitando los acelerones y frenazos tan bruscos que tiene la conducción humana, estamos hablando de que vamos a ser capaces de reducir hasta un 43% el consumo de combustible. Si a esto le añadimos el tema de la llegada del vehículo eléctrico y en un futuro la pila de hidrógeno, el descenso en la contaminación va a ser abismal. Así que, con todo esto, os diría que bienvenidos a una nueva revolución. A una nueva revolución basada en la movilidad autónoma y conectada, basada en la inteligencia, en la sostenibilidad y en la inclusión. Estamos hablando mucho de todos los beneficios que nos va a aportar la movilidad autónoma. Vale, pero ¿qué tal si ponemos alguno para poder empezar a entenderlos? Bueno, lo primero y más evidente es que se van a reducir el número de víctimas mortales por accidentes. El 90% de los accidentes se producen por error humano. En España, el año pasado, fallecieron en la carretera más de 1.000 personas, 1.004 concretamente. Y eso que no fue un año en el que nos desplazáramos especialmente. El coche, una máquina, mejor dicho, no se emborracha, no se distrae mirando el móvil, no se agota, no se duerme. Entonces, gran parte de estos accidentes los vamos a poder evitar. Implica menos muertes en la carretera, implica menos heridos de gravedad, con lo cual menos costes para la sanidad, menos riesgo para los seguros. Son una gran cantidad de factores que nos van a ayudar en este sentido. Por otra parte, se va a reducir la contaminación. Como ya hemos dicho, simplemente optimizando la conducción, pues se reduce un 43%. Pero es que si además entramos en modelos como el taxi compartido, como optimizando la logística, como reduciendo, a fin de cuentas, el número de kilómetros que se van a recorrer por ciudad, el nivel de contaminación va a descender de una forma abismal. Se van a reducir también el número de horas muertas que pasamos al volante. Se estima que en España un conductor promedio pasa en torno a 310 horas conduciendo al año. Estos son prácticamente 13 días. 13 días completos. ¿Cuántas horas de ocio? ¿Cuántas horas para poder descansar? ¿Cuántas horas para ser capaz de trabajar si llega el caso? Entonces es un beneficio muy, muy claro. También vamos a recuperar muchísimo espacio en las ciudades porque, a ver, lo primero de todo, tengamos en cuenta que el 30% del tráfico urbano se debe a personas que están buscando aparcamiento. El vehículo autónomo, o sea, tú lo usas, lo dejas y se va. Se va por otra persona que lo pueda necesitar. Es decir, el aparcamiento en superficie no va a necesitarse, va a desaparecer. Y se va a poder recuperar de cara a zonas verdes, a zonas peatonales y demás. Pero es que también las ciudades fueron diseñadas pensando en el vehículo en el siglo XX. O sea, somos ciudades que el coche es el eje central de la propuesta urbana. Si estamos hablando de que los transportes se van a optimizar, a lo mejor no necesitamos esas avenidas tan salvajes. Sencillamente porque los atascos, si todos los coches fueran autónomos,
no se producirían o se reduciría mucho su uso porque tienen la mala costumbre de cumplir la ley. Y eso hace que, al respetar la distancia de seguridad, los embotellamientos sean mucho menores. Y luego, por último, nos va a ayudar a reducir los costes. Aparte de todo lo que ya hemos dicho, el vehículo no va a tener sentido ya como vehículo privado. No vamos a estar en el concepto del vehículo como producto. No lo vamos a tener que comprar. Simplemente vamos a pagar por su uso. Como tampoco hay conductor, los coches de desplazamiento no van a ser tan altos como los que pueden ser ahora mismo por un taxi. Y esto, a fin de cuentas, implica abaratamiento de los costes de todo el sistema. Entre la adquisición de un vehículo, la viñeta, las multas, que no nos olvidemos también de las multas, los impuestos y demás, la reducción del combustible, al final son todo costes, todo suma. Y la disminución a nivel global que nos va a permitir la conducción autónoma, pues va a ser sencillamente abismal. Bueno, hasta aquí estamos hablando de cosas en las que podemos reducir, ¿vale? Pero también nos van a aportar cosas nuevas, cosas que van a ser nuevas creaciones. Lo primero de todo, que si llegamos al nivel 5 de autonomía, al no hacer falta el volante, ya no vamos a tener la distribución típica de 2 asientos delante, 2 asientos detrás de los coches que conocemos a día de hoy. Vamos a ser libres para construir el coche como queramos dentro. Desde un coche hotel en el que los asientos se puedan convertir en camas y podamos viajar de noche descansando o ir descansando al trabajo, hasta conceptos como vehículos que incorporen una mesa en el interior para poder ir hablando con el resto de pasajeros o sencillamente para poder ir teniendo una reunión. Este punto en concreto es bastante interesante porque también nos ayuda a todas las personas con algún tipo de necesidad específica. Por ejemplo, yo tengo un perro guía. Voy a poder disponer de más espacio para él. O se van a diseñar vehículos que también tengan espacio para una silla de ruedas. Al final, esta ventaja de no tener el volante implica que la creatividad es el único límite que tenemos por delante. ¿Qué más? El tema de las comunicaciones. El vehículo autónomo se considera que va a ser la quinta gran pantalla. ¿Por qué? Porque las ventanillas ya no van a tener tanto sentido. Pueden ser perfectamente pantallas. Podemos ir consumiendo Netflix o jugando a algún videojuego o jugando a alguna cosa de realidad virtual inmersiva en la que precisamente con ese sonido inmersivo todos nosotros nos podamos beneficiar. Va a aumentar la seguridad en las calles, simplemente porque con todas esas comunicaciones entre vehículo y la infraestructura, entre el vehículo y las personas, se van a poder desarrollar dispositivos que, a fin de cuentas, o aplicaciones dentro del móvil, en función de cómo sea, que permitan evitar muchos atropellos. Y por último, para mí lo más importante de todo es que nos va a dar libertad. Nos va a dar libertad porque para todas las personas que tenemos algún problema de movilidad reducida, al final el ir a un punto que no conocemos supone un problema si no conocemos tampoco el itinerario. Entonces, tener una aplicación que nos permita marcar el punto de recogida y el punto de destino nos da una libertad total y absoluta. Imaginad que podemos ir al hospital tranquilamente sin estar dependiendo de nadie, sin tener que volver a pedir ayuda para llegar allí. Al final, la movilidad autónoma nos permite conseguir que la movilidad sea un derecho y no un privilegio. Estamos hablando mucho de la movilidad para las personas y tiene una cierta lógica porque a fin de cuentas todas las noticias que nos llegan suelen estar muy relacionadas precisamente con estos temas, pero es que también sirve para el punto de vista de la logística. Y os quiero comentar mi caso personal. Cuando llegó la pandemia, yo estaba en Alicante, soy de Asturias, y acababa de llegar a la ciudad.
no tenía ni idea de cómo era Alicante, no conocía a nadie a quien pedir ayuda, apenas sabía ir al trabajo y a 2 supermercados cercanos. Y la situación para encima se agravó porque en uno de los supermercados me dijeron que no me iban a ayudar porque no era su función. La situación estaba verdaderamente fastidiada. Yo estaba allí solo con mi perro guía, que además estuvo malito hasta una semana antes de la declaración de la cuarentena. Y se presentaba mal. Se presentaba bastante mal. Por suerte, en uno de los supermercados que tenía al lado me echaron una mano y al final se pudo mover. Pero claro, la situación en aquel momento donde no teníamos ni idea de cómo se transmitía el virus, hablábamos de que si era a través de las superficies, que no fuéramos tocando nada, no había mascarillas, había mucho miedo. Y bueno, relativizando un poco las cosas, pues se mantenía bastante la calma, no estaba asustado por eso, pero la situación era difícil. Y en aquellos tiempos yo pensaba, escribía mucho en el blog de la asociación sobre mi situación, sobre cómo precisamente estos modelos de movilidad autónoma nos podrían ayudar a muchísimas personas con una situación similar a la mía, en la que no pudiéramos salir de casa o no tuviéramos ayuda para ir a hacer la compra. Y pensaba mucho en el tema de la logística de última milla, es decir, aquella que se hace en la ciudad, por ejemplo, del supermercado a tu casa, de un restaurante para que te traigan la cena. Y cómo me hubiera cambiado a mí la vida en aquel momento. Por suerte hubo muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, que empezaron a pensar que precisamente este tipo de modelos tenían muchísimo sentido, que se estaba centrando excesivamente todo en la movilidad para las personas, pero que igual la logística para las mercancías tenía tanto o más potencial. Pensemos en que en aquel momento estábamos con las calles vacías, en entornos urbanos, sin ninguna complicación de tráfico, con la posibilidad de que los vehículos pudieran circular por la carretera y algunos robots por las aceras. O sea, era el espectáculo, el entorno soñado para cualquier fabricante de este tipo de soluciones. El tema es que aquí en España pues prácticamente no se aprovechó nada. Por suerte, en otros países sí que se hizo. Ford, por ejemplo, llegó a un acuerdo con Domino's Pizza para repartir pizzas a domicilio en Florida, en un proyecto piloto. Too Simple empezó a poner camiones en la carretera para transportar frutas entre México y Arizona. Nuro empezó a dar servicio en San Francisco para situaciones de personas que lo necesitaran. Al final fueron proyectos que generaron unos avances muy importantes, tanto para las personas que tenían esas necesidades como para toda la comunidad que vivía en esa zona a nivel de empleo, a nivel de generación de riqueza y de inversión, de rentabilidad, de rentabilizar todos esos recursos. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, un dato, que la movilidad autónoma, tanto de personas como de mercancías, para 2030, o sea, mañana, va a valer más de 300.000 millones de euros. Y va a valer varios billones de cara a unos años. O sea, el potencial económico, social y ambiental de este nuevo modelo de movilidad es totalmente absoluto. En España se están empezando a hacer ya proyectos similares. Hay una empresa que se llama Gogo Networks, con la que colaboramos desde la asociación, que ya está poniendo vehículos autónomos, pequeños robots, en la carretera. En la carretera no, perdón, en las calles, sobre todo en aceras. Son carritos pequeñitos que sirven para el transporte de comida. Ya van a operar en Zaragoza, en Madrid, creo que eran Alcobendas, y el proyecto de la empresa es continuar en varias ciudades más de España. La parte positiva es que están teniendo muy en cuenta la accesibilidad. Les estamos ayudando también a precisamente a ver cómo el diseño de esos vehículos puede ser lo más accesible posible y cómo las comunicaciones entre la empresa y los usuarios también lo pueden ser, con una aplicación, con todo lo que puede ayudar a que una persona, como podría ser mi caso, ciega, pueda manejar esta solución.
Y para finalizar, me gustaría contaros dos cositas relativas a proyectos. A ver, ahora mismo el sector de la movilidad autónoma es el único que se está preocupando desde el comienzo por los temas de ciberseguridad. No ha habido ninguna industria con anterioridad que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque no se puede permitir el lujo de que te hackeen un coche. Entonces, se están evaluando ya desde el comienzo medidas de seguridad para asegurarse que el vehículo es lo más seguro posible. Hay un proyecto en el que participamos desde la asociación, que se llama el proyecto Selfie, que pretende desarrollar una caja de herramientas en la que se evalúe, o sea, que se produzca una autoevaluación continua y una resiliencia del vehículo para precisamente garantizar esta ciberseguridad. Y también se está pensando en cómo trabajar para que se definan estándares de impacto social que acaben beneficiando a todas las personas. Entonces, tened en cuenta que ya se están haciendo cosas en este sentido y que a nivel personal, desde la asociación y me consta también que desde la ONCE y desde el CEAPAT se están haciendo cosas por avanzar en este tipo de tecnologías. Y por último, me gustaría contaros un proyecto que me parece muy bonito y precisamente por eso me gustaría haceroslo llegar a todos, que estamos tratando de impulsar desde la asociación, pero bueno, al ser más de responsabilidad social, pues igual lleva un poquito de tiempo conseguirlo, que llamamos Incrementando el índice de felicidad en áreas rurales. ¿Por qué quiero contar este proyecto? En España tenemos dos problemas muy graves. Bueno, tenemos muchos problemas muy graves, pero relativos a la movilidad hay dos problemas graves. Por un lado, se está produciendo un éxodo rural desde mediados del siglo XX a las ciudades. Esto implica que buena parte de España se está vaciando. Hay zonas en el interior de España que tienen menos densidad de población que la Laponia finlandesa. Se dice pronto. Cuando el ecosistema, cuando el entorno es propicio para tener unos niveles de población muchísimo más altos, una densidad de población muchísimo más alta. Por otro lado, somos un país que se está envejeciendo. O sea, a día de hoy tenemos cerca del 20% de la población con más de 65 años. Pero es que para 2050 la población va a rondar ya el 40%. Personas que, a medida que envejecemos, pues vamos teniendo menos capacidades. Y esto es especialmente grave a partir de los 80 años. ¿Cuántas veces habéis oído en las noticias una persona mayor que murió y de repente aparece el cuerpo 3 meses después? ¿Por qué? Porque está sola. Está aislada. No tiene contacto con prácticamente nadie. Ha perdido todos los contactos, amistades, de familiares, porque a lo mejor no se puede mover con toda la asiduidad que lo hacía antes. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es unir estas dos situaciones y poner varios mini-autobuses autónomos que puedan ayudar a las personas a desplazarse, conectando distintas localidades. 2, 3 localidades pequeñitas con una gran ciudad. ¿Para qué? Para que puedan ir al hospital. Yo me acuerdo de mi abuela cuando tenía 87 años, cuando murió, tenía que ir a una ambulancia por ella a casa cuando tenía que ir a hacerse una prueba. Y tenía que depender que la ambulancia estuviera libre. ¿Cuánto nos podría ayudar precisamente este tipo de tecnologías para que pudiéramos volver a integrar a nuestros mayores en la sociedad? ¿Cuán útil sería para poder llevarlos a un centro social o a un banco para que hagan las gestiones que tengan que hacer o a cualquier servicio público en el que se le preste la ayuda que necesita? Tenemos que intentar evitar esta lacra de personas que viven y mueren solas, y la movilidad autónoma nos puede ayudar a conseguirlo. Termino diciendo que estamos al borde de experimentar una auténtica revolución a nivel de productividad, a nivel de medio ambiente, a nivel social. Una revolución que va a venir, como dije, de la mano de la inteligencia, de la sostenibilidad y de la inclusión. Ojalá lo podamos conseguir. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Aitor, también a María y a Joaquín, que no he dicho nada antes. Mientras van llegando preguntas por el chat, etcétera, yo tengo alguna por aquí. Bueno, Aitor, actualmente eres el presidente de IBAC. Sí. No sé si has sido el fundador, Sí. pero sí, bueno, me gustaría saber qué es lo que visteis o qué es lo que viste en el momento de fundarla para pensar que hace falta una asociación que promueva o que defienda o que vele por los ciudadanos desde el punto de vista de los vehículos autónomos y conectados. A ver, nuestra asociación es una asociación un tanto peculiar. No es una asociación típica como España porque prácticamente no tenemos asociados y la idea es, a día de hoy, por lo menos, salvo que en un futuro la cosa cambie, la idea es no tenerlos. ¿Por qué? Porque queremos mantener vivo ese mensaje social. La asociación nació en 2017, pero el germen de la asociación es en 2016, cuando yo estaba en un ecosistema de startups en Asturias. Estábamos haciendo distintos proyectos de inteligencia artificial, de Big Data, de movilidad. Y un chico que también era asturiano, bueno, que también es asturiano, que estaba trabajando o había estado trabajando en Reino Unido en el sector de la automoción durante muchísimos años, y yo empezamos a identificar una serie de problemas que había en todo el sector de la movilidad. Y hablando con él me decía, si es que al final hay una gran cantidad de cosas en la que nos va a dar una independencia brutal. Entonces nos pusimos a investigar a ver cómo podríamos montar algo que nos metiera en este ecosistema. Y haciendo un análisis de la situación en España nos dimos cuenta de que, más que otra empresa, lo que hacía falta era tender puentes. Tender puentes entre las diferentes tribus. Como mencioné, al final hay un gran número de tecnologías que están implicadas en el desarrollo del vehículo autónomo conectado. Implica que hay distintos sectores y con distintos lenguajes. No es lo mismo hablar con un informático que hablar con un economista, que hacerlo con una persona de ciencias sociales. Entonces, no es lo mismo hablar con un ingeniero de telecomunicaciones que está en el sector de las telecomunicaciones que hacerlo con una persona que trabaja en el sector de la automoción, con otra que está en el sector de contenidos, con otra que está en las infraestructuras. Entonces, lo que queríamos era tender puentes entre las distintas empresas y potenciar la investigación tecnológica en España. ¿Por qué? Aparte de todos los beneficios que hemos dicho, para que se genere propiedad intelectual en nuestro país, es decir, patentes, ventajas que perduren en el largo plazo, cosas que al final atraigan capital, o sea, inversión a nuestro país, que atraigan empresas de fuera para que dejen aquí también sus conocimientos, que podamos formar a nuestros jóvenes en todo este tipo de tecnologías, porque hay muy poca formación en España sobre este sector, y lo poquito que se forma al final se acaba yendo fuera porque no hay muchas oportunidades. Y sobre todo, que tenga un impacto social. O sea, somos personas, la innovación tiene que servir para mejorar la calidad de vida de las personas. Y no podemos ignorar todo este público que a día de hoy no tiene carné. O sea, que es el que más lo va a necesitar. Hay una consultora que se llama Roland Beckett, que es de las más top a nivel mundial, que dice que los primeros usuarios de la movilidad autónoma van a ser las personas mayores y los discapacitados. ¿Por qué? Porque a mucha gente le va a mejorar la vida, pero es que a nosotros nos la va a cambiar de arriba abajo. O sea, la libertad que nos va a dar va a ser increíble. Así que vamos a ser los primeros en querer que esto ocurra, y por eso es por lo que se fundó IBAC, por la parte tecnológica para que llegue a España, y muy especialmente por la parte social para que al final la movilidad llegue a todas las personas. Cierto, yo, vamos, que aquí, bueno, pues muchos de los que estamos escuchando somos ciegos y efectivamente, bueno, pues de hecho yo en el 2014, pues en una universidad británica estuve haciendo una formación sobre innovación, etcétera, y ahí ya se daba por hecho, estoy hablando del 2014, que en el 2020 el coche autónomo sería una
una realidad. Y yo creo que esta pregunta vale para los tres, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué realmente, ¿no? Decías que hay muy poco nivel 3, bueno, que hay nivel 5, pero en entornos controlados, etcétera? ¿Qué es lo que ha estado pasando o no ha estado pasando, pues, en estos 8 años que han pasado desde el 2014 para que realmente todavía una cosa que parecía tan cercana no lo sea? Pues a ver, si me permitís, ¿qué está pasando? Pues muchísima desinformación. Al final vivimos de titulares y es muy bonito decir, primero, que en 2017 lo va a haber, luego en 2020, luego en 2025, no. Queda muchísimo tiempo para que esto ocurra. Estamos hablando de que se espera, no me gusta dar fechas, ¿vale? Pero que se espera que el nivel 4 hasta 2030, 2035 no llegue. Y el nivel 5, a ver si llega y cuándo llega. 2035, 2045, 2050. De forma global, ¿vale? No quiere decir que haya determinados lugares en una ciudad o en un centro tecnológico en el que se experimente con el nivel 5. Entonces, hay mucha desinformación y bastante desconocimiento y muchas expectativas con ello. Entonces, al final, vivimos pensando en ese nivel 5, pero esa ilusión también nos está opacando todos los beneficios que está trayendo la movilidad autónoma de los niveles 1, 2, 3 hasta la fecha. O sea, esa optimización tecnológica tan sumamente abismal, esa miniaturización, esa confluencia de tecnologías, es igual que cuando empezó la investigación espacial, ¿no? ¿Cuántos millones se dejaron ahí? Oye, la válvula que yo tengo en el ojo, medicina, viene por la investigación espacial. O sea, al final todo esto va a repercutir de forma positiva y tenemos que también empezar a educar a la población de qué suponen estos niveles para que ninguno vaya haciendo el tonto, como hay algunos que van haciendo el tonto cuando van en un vehículo de nivel 2, soltando el volante, yéndose al asiento trasero, poniendo una naranja en el volante para que el coche vaya solo. Están poniendo en riesgo la vida de otras personas. En el nivel 3 todavía es responsable el conductor. En el nivel 4 ya no, pero hasta entonces sí. Y por tanto, el problema no es de las compañías, el problema es de las expectativas que nos están generando pues algunas declaraciones de algunos miembros del ecosistema, pero sobre todo la prensa, con esos titulares tan llamativos. Y María, Joaquín, ahí, desde un punto de vista del aprendizaje de las máquinas, etcétera, o sea, creéis, bueno, entiendo que si queda mucho por hacer, pues eso, pues antes de que la cosa sea posible. Yo creo que estamos muy lejos. O sea, replicar el comportamiento humano, la capacidad que tiene un humano, o sea, si nosotros pensamos cuánto tarda con un cerebro muy evolucionado un niño desde que nace hasta que es capaz de hablar correctamente, pasan muchos años y eso es solo una cosa, hablar. O sea, yo recuerdo el primer día de la autoescuela, que mi autoescuela estaba al lado de la Avenida Ilustración, que me dijo mi instructor, ala, tira para abajo hacia la Avenida Ilustración. O sea, casi me da algo del susto que me dio el meterme en la Avenida Ilustración a conducir como completamente absolutamente novato. Y eso que nosotros llevamos, en ese momento yo llevaba pues 18 años aprendiendo y experimentando. O sea, replicar algo medianamente semejante a la inteligencia humana en una máquina, yo creo que estamos a muchos años. Muchos años. O sea, yo no sé si lo llegaré a ver yo. No sé qué opinas tú, María, pero yo soy un poco pesimista todavía. Sí, yo creo, lo veo igual, sobre todo porque el comportamiento humano, el aprendizaje nuestro no solamente son reglas matemáticas que vienen a nuestra red, o sea, nuestras neuronas se conectan y generan un comportamiento racional, un comportamiento lógico. Es que también están o sea, también están todo lo que somos capaces de aprender en base a las emociones, en base a la empatía, en base a la conectividad con la sociedad. Es verdad que la conectividad con otros entornos se puede hacer con el IoT de las cosas, o sea, con el Internet de las cosas, con IoT y demás, pero si quitamos la parte humana, evidentemente no podemos replicar al humano si quitamos la parte humana. Yo creo que estamos bastante lejos. Quizás es que las máquinas no tienen que ser como los humanos, nunca. Yo estoy seguro de que la conducción autónoma será una realidad, pero Sí, pero muy es muy probable que sea en un entorno
hipercontrolado. Es decir, igual que hoy en día hay carriles reservados para los autobuses, es posible que en el futuro haya carriles reservados para los vehículos autónomos, que estén perfectamente balizados, perfectamente señalizados, que no haya acceso para peatones. O sea, si bajamos el nivel de complejidad de los entornos en los que se mueve un vehículo unos cuantos peldaños, la cosa puede ser más o menos factible. O sea, yo veo más cercano que en una ciudad como Madrid haya carriles específicamente diseñados para este tipo de vehículos a que cojas un coche autónomo y lo metas en el tráfico. O sea, yo conozco personas que no son de aquí de Madrid que habitualmente me dicen, no, es que yo cuando bajo a Madrid, yo aparco y me muevo en transporte público, porque no ahí no hay quien conduzca. Y yo creo que comparado con otras ciudades como Roma o el Cairo y demás, en Madrid somos bastante civilizados. Sí, 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 O sí. sea, Claro, se puede decir entonces, bueno, que el entorno, o sea, que quizás planificando una evolución del entorno, pues la cosa podría ir más rápido, ¿no? Decía Aitor de, pues, ¿no? Todo el V2X, etcétera, planificando esa evolución del entorno y la cosa podría ser más rápida. A ver, estamos en un proceso de cambio ahora mismo. Las ciudades se están dando cuenta de que no son sostenibles como han sido durante todo el siglo XX. Hay un ejemplo paradigmático que es la salida de Los Ángeles en la fecha de Acción de Gracias. Construyeron una carretera, una autopista brutal, y a los pocos años la ampliaron para evitar los atascos. Bueno, pues al año de inauguración el atasco se formó fue todavía muchísimo mayor. No sé si fueron igual 17 horas de retención. O sea, fue una auténtica locura. ¿Por qué? Hablo de memoria, ¿eh? ¿Por qué? Porque aumentar las infraestructuras lo único que hace es que la gente las quiera utilizar más. Y si no respetamos las reglas de circulación, como dejar el espacio entre vehículo y vehículo, al final se generan comportamientos que llamamos oportunistas, de, oye, pues mira, ya que hay este espacio, me cuelo yo. Entonces al final nadie quiere dejar ese espacio. Entonces, el modelo de movilidad, tal y como lo entendemos, basado en el en el motor de combustión, basado en la movilidad del vehículo particular y demás, está llegando a un punto en el que los problemas que genera son demasiado grandes. París está eliminando todo el aparcamiento en superficie, está reduciendo las calles, está impulsando la peatonalización. Londres está haciendo cosas similares, pero con un enfoque de peajes para reducir el tráfico. Madrid con la zona de Madrid Central. Barcelona también poniendo... Bueno, al final las ciudades están evolucionando precisamente para evitar todos los problemas que genera el tráfico. Europa está además impulsando mucho todo el tema de la reducción de la contaminación porque no son ciudades sostenibles tal como las estamos viendo. ¿Qué ocurre? Que al final todo esto son pasos que nos acercan a un cambio de modelo. Son cambios que nos van a forzar a darnos cuenta de que necesitamos dar un paso más. El mayor problema para la conducción autónoma a día de hoy es la conducción humana. No es tan fácil juntar a coches autónomos con coches humanos. ¿Por qué? Porque la diferencia de la conducción al final hace que haya problemas, sobre todo si el humano no respeta las normas. Y eso hace que sea un poco difícil. Lo que decía Joaquín de los carriles específicos para el vehículo autónomo es probablemente un primer paso. Y es algo que se va a acabar viendo. Igual que ahora mismo hay carril bus, carril bici y demás, no me extrañaría que llegara. Y también por petición de la sociedad. Al final, si hay menos contaminación, si hay menos atascos, si hay menos ruido, si hay menos nivel de volumen de tráfico en la ciudad y se puede respetar mucho más al ciudadano, al peatón, a esas zonas verdes, aumenta la calidad de vida, los servicios los tienes más cerca de tu casa, esa ciudad centrada en el vehículo no va a tener tanto sentido. Así que poco a poco se debería de ir avanzando hacia modelos de ese estilo. Nos preguntan por aquí, dicen para Joaquín y María,
¿no? Un poco ya lo que, bueno, pues venga, pues en coche no, pero a pie, ¿no? Si cuando nos desplacemos nosotros, que no vemos, si pensáis bueno, que cuánto de cercano puede estar un sistema lo suficientemente miniaturizado para poder llevarlo en un móvil o en unas gafas, etcétera, de reconocimiento de imágenes y descripción del entorno para que podamos movernos solos, sin bastón, sin perro. Hombre, eso ya existe. O sea, ya existen sistemas más o menos maduros que reconocen, pues, más o menos cosas. Bueno, pues tú nos contabas, Cristian, que has utilizado el sistema de Microsoft y se puede hacer. Eso sí que es una cuestión de voluntad. Yo creo que a día de hoy sí que hay algoritmos que son capaces de detectar las caras de las personas, algoritmos que son capaces de leer, como decía María antes, textos y de forma, pues lo hacen muy bien. Los OCRs funcionan muy bien, prácticamente sin errores. O sea, sistemas que puedan ayudar a mejorar la autonomía de las personas con dificultad en la visión, yo creo que hoy en día es cuestión de voluntad. O sea, es querer implementarlo. Otra cosa es que, obviamente, empresas muy grandes hacen este tipo de aproximaciones, este tipo de soluciones. mm, es difícil que ellos piensen, vamos a sacar un retorno de aquí y por lo tanto yo creo que a lo mejor la inversión que ahí le meten no es muy elevada. O sea, no lo sé porque no conozco los números, pero esa es la sensación que me da, que tecnológicamente se puede hacer. A día de hoy, ayudas para mejorar en muchos aspectos. Se puede hacer. O sea que, ¿no? Desplazarse sin bastón, sin perro, eh, no sé, ya son quizás palabras mayores, ¿no? Yo personalmente, y José María que hacía la pregunta, yo veo ahí quizás una diferencia entre lo que es la interfaz visión, ¿no? La relación con el entorno viendo, que es una cosa que las personas videntes es algo bueno, tan rápido que de procesar que a menudo hay muchas cosas de las que ni siquiera se es consciente, ¿no? Y cómo transformas eso en palabras para que sea información suficiente, no abrumadora y que, ¿no? Pues, al Cristian, final, sí. aquí, si me permitís, este tema lo investigamos mucho cuando en aquella época estaba yo en Asturias con todo el tema de emprendimiento, de cómo se podría hacer algún sistema para guiar a una persona ciega sin bastón y sin perro. A ver, siempre la tecnología evoluciona a un ritmo brutal y no podemos decir prácticamente nada de aquí a 10 años, ¿no? Incluso no sabemos qué va a pasar de cara a 2 años. Cuando Apple lance las Apple Glass o si Google se anima con las suyas. O sea, ahí la evolución tecnológica es tan sumamente rápida y nos cierra tanto la boca que tampoco es fácil hacer pronósticos. Pero claro, ¿qué pasa con el tema del bastón y del perro? Por mucha información que tengamos, la seguridad que nos da a la hora de tocar mediante tacto indirecto con el bastón o del movimiento del perro, unas gafas no nos lo va a dar, un móvil no nos lo va a dar. Entonces, ese tipo de guiado va a ser extremadamente complejo, por no decir imposible. Hablábamos en aquel momento de la posibilidad de, con el teléfono móvil, ir captando todas las imágenes para que, estilo Google Live a día de hoy, nos pudiera indicar perfectamente pues, el momento en el que hay que hacer los giros y demás, pero siempre con el bastón, incluso hacer que el bastón pudiera tener algún dispositivo que reaccionara mediante vibración para avisarnos de los obstáculos o de los giros y demás. Es más, mi sueño sería que el Apple Watch en algún momento tuviera un sistema de guiado por vibración sin necesidad de ir mirándolo. El día que eso ocurra me compro yo el Apple Watch. Hasta entonces, pues me da que no. Y el perro igual, o sea, es que el perro te va transmitiendo toda la información con el movimiento de su cuerpo. Si hay algún peligro, se te pone delante y te bloquea el paso. Eso conseguirlo con palabras o con sonido es una inseguridad brutal. La única forma que se nos ocurría de poder hacer algo similar era con alguna herramienta áptica, es decir, que simulara el tacto. Por ejemplo, un guante áptico que simulara
con presión todo el movimiento que puede simular el perro. O un traje, un chaleco que te fuera dando la información de lo que puede haber. Y en función de la presión que haya, sepas si vas a tener que subir, si vas a tener que bajar, si vas a tener que girar. Pero igual, no tengo del todo claro. A lo mejor con una formación bastante intensa en el tema sí, pero no tengo nada claro que se pueda llegar a sustituir a corto plazo al bastón o al perro. Sí, yo Sí, creo a la hora que de el guiado, tacto. A la hora de Sí. guiado sí. Claro, no, pero es a la hora del desplazamiento, Sí. no, quizás, no sé, algún tipo, pero precisamente por el tacto, ¿no? Sí. Algún tipo de perro robot, o sea, algún tipo de robot, ¿no? Que Ni tenga siquiera, a lo la mejor misma con un guante movilidad, pero áptico sí. que te pudiera simular el movimiento del perro. Ni siquiera necesitas un perro, o sea, ni un robot, simplemente que el guante te simulase los movimientos de avance, de frenado, de subida, de bajada, y con eso que pudieras hacer una leve composición del lugar. Pero está complicadilla la cosa. Ojalá, pero... El problema siempre serían, igual que en los coches, el resto de los peatones. Porque supongo que cuando, o sea, yo, disculpa si mi ignorancia en el tema, supongo que cuando una persona con un perro guía se mueve en un grupo donde hay mucha gente, pues la gente ve el perro, se aparta un poco o facilita un poco que la persona se mueva. Pues si no lleva perro ni nada, pues a lo mejor es más complicado. Sí, cierto. Habría que tener algo distintivo, sí. Perdona, Cristian, si Sí. te parece, vamos a ir dando paso a las preguntas que nos están llegando antes de que se nos haga un poco más Muy bien. tarde. Bueno, en primer lugar, agradeceros tanto a ti por la presentación como a María, Hitor y Joaquín por vuestro trabajo, por todo lo que nos habéis enseñado en este ratito. Y bueno, también decir que ha habido un pequeño problema en el enlace donde la gente tenía que unirse a la reunión. Y bueno, pues sí que es cierto que pedimos disculpas por ese problema. Y bueno, pues decir simplemente que la grabación completa estará disponible en pocas fechas y bueno, pues la gente podrá verla completa. Y además podrá formular todas las preguntas que no han podido hacer en este momento. Si os parece bien, os las trasladamos para que les podamos ir dando respuestas a medida que las vamos recibiendo. Y nada, y además agradecer pues a la gente que se ha ido conectando, que se ha ido buscando la vida como ha podido y la verdad que bueno, pues en base a lo interesante de esta sesión, pues la verdad que es de agradecer. Quería a continuación entonces trasladaros las primeras preguntas. Hemos recibido en el chat algunas. Por parte de Manuel, os leo porque no me ha dado tiempo a filtrar, o sea que va a ir tal cual. Manuel dice, este tema es súper interesante, pero hay muchas otras controversias y aspectos que debemos replantearnos cada vez que se da un escalón más. Por ejemplo, ¿en qué sentido se ha contemplado la responsabilidad jurídica de la inteligencia artificial? Yo no te oigo, Pedro. Pedro, se ha cortado. Yo tampoco te he oído. Vale, no Con os inteligencia preocupéis, artificial. no os preocupéis, Pedro, tranquilo. Ya María, Joaquín, no sé si la tenéis delante, está en el chat. Sí. Digo porque Vale. quizás sea más fácil que lo veáis vosotros a que lo leamos nosotros con Josh. Es Manuel Valentín, que hace una serie de reflexiones que son súper interesantes. Y si la tenéis localizada, creo que es más fácil que la leáis vosotros. Sí. Le estoy buscando. Vale, Manuel Valentín, vale. Sí, ¿En qué yo lo tengo sentido aquí. se ha contemplado la responsabilidad jurídica de la inteligencia artificial? Me pregunta sobre la responsabilidad jurídica de la inteligencia artificial, ¿no? Entre otras Sí. cosas. A ver, sí, en todo, acerca de la responsabilidad jurídica, yo no soy experta en temas jurídicos, ya lo aviso, con lo cual puedo meter la pata en terminología y en palabras empleadas, pero sí que es cierto que desde la Unión Europea ahora se han sacado a nivel de investigación y de desarrollo y de innovación un montón de proyectos
acerca de inteligencia artificial. Para poder sacarlo se han establecido una serie de pautas y de normativas que se han llevado al Parlamento por lo que hemos estado estudiando, y he de reconocerte, Manuel, y al resto del público, que ha sido cosa porque hemos estado estudiando, preparándonos el webinar, Joaquín y yo, acerca de la normativa, porque cuando nosotros desarrollamos proyectos de inteligencia, es verdad que nos adherimos siempre a unos conceptos, o sea, a una ética a la hora de realizar los proyectos. Nosotros todos los proyectos que firmamos, que están basados en inteligencia, porque todos los proyectos que hacemos Joaquín y yo, los hacemos enfocados al desarrollo de inteligencia para la resolución de diferentes objetivos, todos esos proyectos llevan una ética asociada, la cual hay que firmar cuando tú lo lanzas, de que no vas a utilizar datos de personas, de que no vas a publicar datos, temas de confidencialidad, y cuando van en temas de salud, pues una ética relacionada con la salud. Pero además de eso, la Unión Europea ha llevado al Parlamento una serie de pautas acerca de pues cómo se debe compartir la inteligencia, ¿no? Si la inteligencia, que era un poco lo teníamos Joaquín y yo planteado dentro de las sesiones que hemos hecho él y yo practicando este webinar, de cómo plantearlo, lo que pasa es que por tiempo no lo hemos hecho. Pero al igual que, bueno, antes lo comentábamos, al igual que con Asimov, que era un novelista, escribió una serie de reglas básicas que tenía que cumplir un robot, esas reglas que define para un robot, para mí ahora mismo no serían para un robot, serían dedicadas a la inteligencia, porque claro, un robot no cometería esas actuaciones si no fuera inteligente, como no hacer daño a una persona por acción o por inacción ante algo que está ocurriendo, etcétera. Entonces, eso mismo se pide a la inteligencia, que no infiera, que no haga daño, y luego, por ejemplo, otros temas como si la inteligencia quita trabajo, porque la inteligencia sustituya determinados comportamientos. Joaquín antes comentaba voy a mirar currículum y voy a hacer una selección de currículum. Estamos haciendo una labor que antes estaba haciendo desde recursos humanos, ahora la estaría haciendo una máquina. Pues, por ejemplo, una de las cosas que se plantean desde la Unión Europea es que los sistemas inteligentes paguen una seguridad social, porque cotizarían, ¿no? O sea, están dando un valor añadido a la empresa igual que un trabajador. Entonces, sí que se están llevando. Aquí en España, yo he trabajado con Odisea, se llama, es un observatorio de ética para la inteligencia artificial, se llama Odisea. Hemos trabajado con ellos, Joaquín y yo, para el tema, nosotros dedicamos la inteligencia a temas de accesibilidad, y ellos, pues, el observatorio trabaja con todos. Un observatorio que surge del ministerio, no sé ahora mismo de cuál, perdonadme, ¿vale? Porque surgió antes de este gobierno, con lo cual surgió desde otro ministerio. Bueno, no sé ahora mismo a cuál pertenece, pero es un observatorio que surge a nivel nacional, a nivel de gobierno, para poder ver la ética dentro de la inteligencia. Cuando hablamos de ética y aplicamos la ética a la inteligencia, evidentemente va detrás unas leyes que que obligan a cumplirla. No sé muy bien si he contestado un poco a la pregunta o me he ido más por las ramas. Si ya la tienes delante, pues se preguntaba, pues también eso, ¿no? Que cómo se justifica que prevalezca que prevalezca la opinión humana por encima de una inteligencia artificial o viceversa. Eso es una de las pautas. Dentro de lo que has comentado de las leyes que se han llevado al Parlamento, os las voy a buscar ahora aquí otra vez. En esas pautas sí que se pone que siempre tiene que prevalecer lo que el ser humano establezca. De hecho, se dice pues que tengan un sistema de apagado, que tú puedas, o sea, que la voluntad del ser humano esté por encima. Eso es una de las leyes, de las normativas que se quieren poner, pero evidentemente, o sea, en la guerra se están utilizando drones para matar gente. O sea, la inteligencia, o sea, vamos a ver, si hacemos armas, perdonadme que lo diga así de crudo, pero si hacemos armas que matan a una persona, pues un dron que lleva que puede disparar, puede matar perfectamente. Y todas las reglas que estamos definiendo para que la inteligencia artificial no se aplique para eso, se han ido al traste. En el resto de recursos, sí se aplicarían.
Luego, bueno, tenemos a Paqui que hace, bueno, pues observación, ¿no? sobre, bueno, pues el coste de algunas tecnologías que, ¿no? Por ejemplo, el LiDAR, que, bueno, que ya hablaba antes que en el iPhone hay, pues sí, pues es en la versión Pro, son versiones caras que no están al alcance de todo el mundo. Y luego, bueno, pues pregunta, pues por ejemplo, si pensáis que estas tecnologías, bueno, pues se pueden, ¿no? Las de conducción autónoma, a lo mejor si se podrían implementar antes en otro tipo de vehículos, tipo patinetes, etcétera. Y bueno, y también pues sobre la definición de cómo sería un servicio, si realmente se está creando también un servicio o se va a crear un servicio caro que no sea asequible o que sea asequible solo para algunas personas, ¿no? Cuando el coche autónomo ande por las carreteras como servicio, ¿no? No como una propiedad. A ver, respecto a si se va a utilizar en más vehículos, sí. No solo es el coche autónomo. Hay muchos vehículos autónomos que ya se están utilizando en la actualidad en espacios interiores, como los que se conocen como los AGVs, los vehículos de guiado autónomos en la industria, o sea, pequeños vehículos que van por el interior de la fábrica, a lo mejor a través de un carril y van llevando la logística. Amazon está utilizando vehículos autónomos para sus almacenes, robots autónomos, para reponer en las tiendas. Hay muchos ejemplos de situaciones que se está utilizando esta tecnología de autonomía para empezar a sacarle ya partido. Aparte de todo el tema de la conectividad y de ese otro tipo de tecnologías facilitadoras que comentaba yo antes, ¿no? Precisamente por el tema de la conducción autónoma se están abaratando mucho los LiDAR. Están haciéndose muchísimas investigaciones porque es uno de los principales costes de cara al desarrollo del coche autónomo. Tesla, por ejemplo, ha decidido que se van a basar básicamente en las cámaras y en la inteligencia artificial porque no quieren asumir todo el coste que supone toda esa sensórica. Hace que los costes se disparen. Si va a ser asequible, pues claro, depende del modelo que quieras tener. Si quieres irte a un vehículo privado, particular, pues sí va a ser bastante caro, porque obviamente tienes que dar cabida a todas estas tecnologías que además están planteando modelos de negocio diferentes a la compraventa, como por ejemplo el de la suscripción. Tesla ahora te vende coches y si quieres ser full self-driven, tienes que pagar una suscripción. Dios, yo me sabe cómo lo dice el voiceover. Aparte, tenemos que considerar que probablemente cuando la movilidad autónoma esté completamente implantada, el vehículo particular va a carecer de sentido. ¿Para qué quieres uno? O sea, lo que necesitas es transportarte de un punto a otro. Y teniendo en cuenta que no necesitas el conductor, que es la mayor parte del coste, que no vas a hacerte cargo del coste del vehículo, por tanto, ni de las reparaciones ni de nada. Que no, o sea, que se van a reducir los consumos de combustible. Que probablemente algunos de estos modelos sean de movilidad compartida, estilo BlaBlaCar, a día de hoy. Los costes de desplazamiento se van a desplomar. Sería lo más normal del mundo que caigan una auténtica barbaridad. Se estima simplemente que con quitar el conductor puede bajar hasta un 70% el coste. Así que sí, debería de ser asequible a todo el mundo. Es una de las mayores ventajas de este tipo de modelos. Por si, bueno, yo diría que más o menos lo has explicado, pero por si quieres abundar en algo más, Silvia, que ha estado muy activa con el chat durante toda la charla, me pregunta si tú ves posible entonces que una persona invidente llegue, o una persona ciega, meta en el panel de un coche el destino a donde quiere ir y que le pueda desplazar. En eso estamos trabajando para conseguirlo. Es el sueño por el que fundamos la asociación y no me extrañaría que de aquí a bastantes años más adelante sea una realidad.
Puedo contar muchas más cosas del tema, las dificultades que va a haber por el camino, pero en resumen sí, yo tengo la esperanza de que eso pueda llegar a darse en el futuro. Dificultades, pues todas las que comentamos antes a nivel de la mezcla entre vehículos autónomos y conducción humana, de dificultades por la densidad del tráfico, de esos puntos muertos que se resuelve con el Internet de las Cosas y el V2X, de las condiciones climáticas, porque no va a ser lo mismo conducir a plena luz del sol, con el sol prácticamente deslumbrando todo el sistema, que hacerlo en unas condiciones lumínicas óptimas o que hacerlo en medio de una tormenta. O sea, dificultades hay muchas, pero para eso están las pruebas, para eso están todos los proyectos pilotos, para eso están todas las pruebas que se están realizando ya a día de hoy para evolucionar a esto. Se iniciará en determinados lugares concretos, y poco a poco la idea es que se vaya expandiendo y llegando a más localizaciones. No sé, Pedro. Hablando, sí, bueno, Pedro tiene problemas de conexión. Hoy estamos gafados. Nada, en principio está todo comentado. Las reflexiones de Manuel y de Paqui son súper interesantes. Y en principio todas las preguntas están respondidas, pero bueno, insistimos que si alguien tiene preguntas, sobre todo los que veáis la charla en diferido, podéis enviárnoslas al correo innovatec@11.es y se la trasladaremos a Aitor, a María y a Joaquín. De hecho, tenemos una pregunta en el correo, Aitor, que en relación con lo último que has contado, que debe ser de un paisano tuyo, porque nos comenta que cuándo se podrá utilizar la conducción autónoma para circular por todas las carreteras de Asturias, teniendo en cuenta que muchas de las carreteras cuentan con infinidad de túneles, muchos sin iluminación eléctrica, con zonas montañosas que no hay cobertura y con pendientes muy pronunciadas que consumen mucha energía. Es lo que tú dices, ¿no? Todo depende mucho también de la zona por la que te muevas y del entorno que tengas. O sea, eso hay que probarlo todo todavía. A ver, tenemos una ventaja muy grande en España para hacer este tipo de proyectos, y es precisamente las distintas condiciones climáticas que tenemos. O sea, pensemos, tenemos desierto, Almería, Los Monegros. Tenemos zonas de alta montaña, Asturias. Tenemos todo el clima de meseta, condiciones de sol por un tubo, de lluvia extrema, de nevadas. Tenemos todo para probarlo, con carreteras de todos los tipos, grandes autopistas, y en eso somos uno de los países líderes en Europa a nivel de infraestructuras. Tenemos zonas completamente deshabitadas, pueblos vacíos, sin ni una sola persona. Tenemos grandes ciudades, o sea, aquí hay posibilidad de probar absolutamente todo. El tema es que tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a hacer ruido, y para eso es muy importante que, sobre todo nosotros que tenemos alguna discapacidad, impulsemos este cambio, colaboremos para hacernos oír y demostrar a las compañías de automoción, a las compañías tecnológicas, que hay mucho interés por detrás, que se desarrollen este tipo de soluciones ya desde el principio, porque al fin, yo siempre digo una cosa: cuando tú tienes en cuenta la discapacidad, la mayor parte de la gente piensa que es un gasto. Oye, para un 5, un 10, un 15% de población, ¿para qué me voy a gastar esto si no lo voy a rentabilizar? Yo siempre digo que la discapacidad es una inversión, porque al final te permite pensar de una forma completamente diferente. El hecho de no ver te fuerza a ver de qué otras maneras puedes relacionarte con la tecnología. En la forma del dictado, o sea, somos los que más utilizamos el dictado. Hay mucha gente que en el iPhone no tiene ni idea de qué puede dictarle. Y cuando me ven o nos ven dictarle, dicen, ¿qué haces? Anda, ¿y eso lo puedo utilizar yo? Eso depende. O sea, de seguro que esta pregunta muchos de vosotros os la habéis encontrado en muchas ocasiones. El sector de la discapacidad es el momento de unirnos y de pedir que esto avance, porque precisamente ahora se está desarrollando todo. Precisamente ahora es el momento en el que invertir en ello no va a suponer luego hacer ningún cambio. Y ahora es cuando tenemos que educar a todo ese público de ingenieros, de grandes empresas que están apostando por este sector y que ven todos sus frutos, porque toda esta inversión que se realice para desarrollar productos que nos valgan a nosotros, al final es mejorar la comodidad,
es mejorar la experiencia de uso del resto de la población. Y son servicios diferenciales que, si no llega a ser por este tipo de necesidades concretas, jamás se habrían tenido en cuenta. Bueno, fíjate, yo diría ahí, ¿no? El teclado virtual que está en todas las pantallas táctiles de todos los dispositivos, ¿no? Se inventó realmente para que las personas que no tuvieran movilidad en las manos pudieran manejar un ordenador en su momento, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, pues es la base de los dispositivos que utiliza todo el mundo en los últimos 10, 12 años, ¿no? O sea que efectivamente hay transferencia en los dos sentidos, ¿no? La investigación para nuestras necesidades o de cualquier otra discapacidad son extrapolables para otras muchas cosas, ¿no? Y de hecho también diría que en los teléfonos hoy, en las opciones de accesibilidad, hay muchas cosas que las personas que no tienen una discapacidad legal, vamos a decir, o declarada o medida, pero que si son mayores o que tienen algunos pues, problemas de visión, pero pocos, etcétera, pues ahí están entre las opciones de accesibilidad de nuestros dispositivos y las utilizan, ¿no? Mira, piensa simplemente la opción esta que sacó Apple de digitalizar el texto manuscrito. O sea, al momento de sacarla ya empezaron a salir trucos de, oye, haz una foto a los apuntes del colega y tienes ya automáticamente digitalizados en texto editable todos los apuntes que se ha currado la persona de al lado. Dices, ostras, es que al final, o lo que ha copiado el profesor en la pizarra, son unas ventajas abismales. Y esto de inteligencia artificial se va aprendiendo de la escritura de las personas, de cómo ir avanzando y supone una ventaja enorme que inicialmente buena parte de ello estaba pensada para personas con algún problema de visión. Pues no sé, José María, nos estamos acercando a las 7. Nada más. Para mí esto está siendo un privilegio tener esta conversación. Entonces con todos vosotros, que yo me quedaba aquí toda la tarde, pero vamos a cortar porque no recuerdo si María, Joaquín o Aitor, uno de los tres tenía algo a las 7, pero... Muy bien. Nada, pues nada, pues muchísimas gracias. Yo te la doy a ti, José María, y al CTI y a vosotros por vuestra participación y por haber estado aquí en Innovatec. Y cierra tú, José María. Pues nada, muchísimas gracias a Aitor, a María, a Joaquín. A María y Joaquín ya los embarcamos en cualquier cosa, los pobres míos se dejan. Aitor, muchas gracias por colaborar con nosotros. Y bueno, Cristian, muchísimas gracias por dejarte emmarronar también. Ha sido un auténtico placer tenerte como maestro de ceremonias. Y la verdad que, bueno, como ha dicho Pedro, hemos tenido unos pequeños problemas al inicio. Muchísimas gracias a casi las 30 personas que habéis estado durante toda la charla sin moveros. Eso quiere decir que os ha resultado súper interesante. Y insisto, a los que veáis la charla en diferido, a través del correo innovatec@11.es, podéis hacernos llegar todos los comentarios que queráis, todas las preguntas que tengáis, y se las haremos llegar a Joaquín, a María y a Aitor. Y si tenéis alguna para Cristian, pues también, no hay problema. Así que nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Un placer. Muchísimas gracias. Adiós. Muy buen día. Hasta luego. Acaba de concluir Innovatec, del CTI, Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE.